tema central ahí es un puente que llama la atención de él y que llama la atención de muchos escritores también, que es un puente que existe en Andahuaylas, que fue dibujado también por un viajero norteamericano de apellido Squire. Esta figura del puente colgante, ¿no? Casi que el que es Huachaca, es una figura que aparece también narrada. No es en Lima, evidentemente, pero en la aparición de la novela es casi como que el puente que une Lima con los Andes. Es una referencia un poco extraña. Thornton Wilder no vino al Perú, vino pero muchos años después, y tenía una visión también muy exótica y lírica de lo que pasaba. Pero el eje de la narración es la muerte de unos personajes que al atravesar el puente, digamos, el puente se cae cuando lo están atravesando unos personajes, y la novela trata sobre los personajes. Es casi una pregunta metafísica: ¿por qué estaban ahí en ese momento y qué cosa los une? Y uno de los personajes, probablemente el personaje principal dentro de ellos, es la Perrichola, que, como les digo, es otra de esas apariciones fulgurantes que tiene un personaje peruano, para mí un personaje riquísimo en la literatura de ficción, y eso sí, en Lima específicamente. Y ya para ir un poco terminando con esta miscelánea de apariciones de Lima, y que igual son interesantes, hay un momento también en que aparece la ciudad de Lima retratada en la literatura no hispanoamericana, que es un momento relativamente más reciente y que es casi evidente, que es la época del terrorismo. En los años 80 aparecen en diversas novelas. Yo he hecho un rastreo de varias novelas y varias películas, incluyendo algunas famosas, pero que no mencionan al Perú ni la ciudad de Lima, como por ejemplo el bailarín del piso de arriba, de Nicholas Shakespeare, que ocurre en un país sudamericano. Muchas veces hay esta figura literaria, ¿no? Hay una referencia a un lejano país sudamericano, a un exótico país sudamericano, que es evidentemente el Perú, pero que no aparece mencionado. En este caso del bailarín del piso de arriba está basado en la historia de Maritza Garrido Leca, que fue atrapada y que era bailarina, ¿no? De ballet, y que fue atrapada con Abimael Guzmán. Hay otras apariciones en obras menores, como La fuga de los Andes, de José Pedriali, que es un autor brasileño, y hay dos muy curiosas que a mí me gustan, porque me gustan estas cosas raras. Una se llama The Celestine Prophecy, la profecía celestina, que es una novela muy mala, que mezcla autoayuda con New Age y terrorismo, si quieren, ¿no? Es una cosa así, un combo completamente raro, muy curiosa, pero que tuvo un éxito notable. Si hay un bestseller basado en una historia en el Perú, es The Celestine Prophecy. Fue llevada al cine, el señor vendió más de 1 millón de libros con esta novela, que es de verdad catastrófica como ficción, pero que a mucha gente le gustó, porque también las cosas malas a veces venden bien. Y la mala literatura a veces vende mejor que la buena, pero eso es otro tema. Lo cierto es que esta novela es curiosísima, y aparecen los personajes huyendo en el Perú, llegan a Lima. Un arqueólogo, siempre aparecen, además hay mucha literatura vinculada a arqueólogos que vienen aquí para investigar el Perú y la riqueza, el oro, el dorado. Entonces llega un arqueólogo en busca de algo que le llega también casi que milagrosamente, como un mensaje en una botella, porque él quiere descubrir la verdad del destino, la verdad de todas estas cosas, es pura fantasía. Entonces llega al Perú y se tiene que enfrentar con las fuerzas de un ejército corrupto, contra una especie de espía mefistofélico, que es Vladimiro Montesino, con un cardenal malo, cuyo nombre no voy a pronunciar, y lo que tiene que hacer es seguir algunas pistas en el Perú, donde en el Perú, como siempre, aparecen los monumentos arqueológicos. No son las huacas que conocemos, sino casi siempre son pirámides mayas, porque eso es lo único que tienen en la cabeza estos escritores, y va siguiendo pistas que lo hacen llegar hasta conocer la verdad con mayúsculas, la verdad divina. Como comprenderán, ya les he dicho, es muy mala la novela, pero es muy curiosa, y aparece nuevamente retratado el Perú, retratado Lima ahí. Y otra última, que es mi favorita quizás, que es una novela de espías de Gerard de Villiers,
que se llama Caza al hombre en el Perú. Gerardo Villiers es un autor de solo novelas de espías. Ya murió hace pocos años, con más de 90 años, hace 2 años falleció. Tiene una serie de más de 100 novelas de espías que tiene una sigla que se llama SAS, Su Alteza Serenísima. En francés y también en español es SAS. Y sus novelas transcurren en lugares donde hay revoluciones, ¿no? Lugares muy exóticos. Y este señor, en un momento le fue tan bien, todas sus novelas vendían, pues son estas novelas que en Europa les llaman novelas de estación de tren, ¿no? Que uno agarra para cuando va a viajar al tren porque son entretenidas y uno pasa el tiempo muy rápido leyéndolas. Entonces, este señor le fue tan bien que se podía dar el lujo de viajar a aquellos lugares en los cuales quería escribir para inventarse una novela. En el año 85 dijo, bueno, este país exótico que se llama el Perú, pues hay una revolución, hay unos terroristas medio exóticos, raros, maoístas. Voy a escribir una novela de espías sobre el Perú. Llegó aquí en julio de 1985, estuvo 2 semanas, tenía muy buenos contactos a nivel diplomático y en general de gobierno. Habló con mucha gente, con muchos periodistas peruanos que yo he podido comprobar que efectivamente lo conocieron cuando vino aquí a Lima. Y escribió esta novela que se llama Caza al hombre en el Perú, editada solo en Francia, evidentemente, y solo en España, pero con una versión que si a alguien le interesa la tengo, que es salió por entregas en el Diario de la República, que recién aparecía ese año 85, pero salió la novela de Gerardo Villiers increíblemente porque ayudó de alguna manera a la gente de la República a que viera cómo era y a contarle qué pasaba en el Perú, y la novela transcurre íntegramente en el Perú. Gran parte transcurre en Lima, evidentemente, y las cosas más increíbles de esta novela es que, bueno, es la lucha de este espía, que es un noble austríaco que se llama Malcolm Inge, que llega al Perú. Yo lo tomo como personaje para mis propias novelas. Llega al Perú con una misión que es capturar a Abimael Guzmán, el líder del Sendero Luminoso. Lo alucinante es que, bueno, después de tener, como suele suceder en las novelas de espía, tener miles de embates amorosos con las más guapas mujeres peruanas que se le cruzaban, porque el tipo es un espía tipo James Bond, encantador y maravilloso, luego de haber luchado contra todos los corruptos del ejército y del Sendero Luminoso, lo increíble es que llega a capturar a Abimael Guzmán en el año 85, cosa que nos hubiera librado de verdad de muchas cosas, pero la pista que sigue es la pista que sigue el Servicio de Inteligencia peruano. Sigue las pistas de la enfermedad de Abimael Guzmán, que es la psoriasis. Y esos datos, para alguien en el año 85, eran realmente notables tenerlo. Y hacer, digamos, él es conocido por sus vaticinios. Vaticinar que a Abimael Guzmán lo iban a perseguir justamente siguiendo la pista de los medicamentos y buscando en la basura, ¿no? Que es como hizo en realidad la gente del Heim, es interesante. Y para terminar, hay una última aparición, que es la última que le voy a molestar, que es una muy curiosa de Thomas Bernhard, que es un autor austriaco muy de moda ahora, un poco extraño, no podría catalogarlo, es una mezcla de Kafka con Mann, esta literatura alemana a veces un poco dura, y él tiene una serie de relatos breves en un libro que se llama El imitador de voces. Es una gran colección de relatos de Bernhard, y a mí lo que más me llamó la atención es que tiene un texto muy pequeño que lo voy a terminar, que lo voy a leer para terminar, que se llama En Lima, y dice así: en Lima, un hombre fue arrestado, porfiando tercamente que quería ir a los Andes para buscar a su esposa que había desaparecido en las montañas de Tauern el año anterior, y que, como señala el hombre detenido por la policía en Lima, había aparentemente perdido la ruta y caído en una grieta en las inmediaciones de Tapenkar. Pero como las montañas de Tauern, y a decir verdad también Tapenkar, quedan en los Alpes salzburgueses, como hasta los oficiales de policía de Lima sabían, no sorprende que los policías peruanos inquirieran al sujeto, a quien en estado de negación total y usando solo unos pantalones raídos y una chompa de pastor carintia, habían arrestado en el centro de Lima con actitud sospechosa, y le preguntaron qué hacía realmente en el Perú. El hombre detenido nació en realidad en Ferlach, en Carintia, una ciudad, y es un próspero comerciante dueño de una armería en esa ciudad. Nuestro diario local no ofreció mayores detalles.
esta cosa surrealista y curiosa, en realidad tiene un detalle que a mí sí me llama la atención, es que los oficiales de policía de Lima sabían dónde estaban los Alpes salzburgueses, cosa que dudo mucho. Muchas gracias.